Los impuestos son una parte esencial de nuestra sociedad, financiando servicios públicos e infraestructura que nos benefician a todos, pero entender los conceptos básicos de los impuestos a veces puede ser confuso. En este vídeo, desglosaremos las ideas clave detrás de los impuestos, ayudándote a navegar por este complejo tema. Comencemos con la definición básica de un impuesto. Un impuesto es un cargo financiero obligatorio impuesto por el gobierno a individuos o empresas para financiar gastos colectivos. Estos gastos incluyen cosas como educación pública, atención médica, defensa y mantenimiento de infraestructura como carreteras y puentes. Los impuestos vienen en varias formas, pero los dos tipos principales son impuestos sobre la renta e impuestos sobre el consumo. Los impuestos sobre la renta se aplican a los ingresos que los individuos obtienen de fuentes como salarios, inversiones y propiedades de alquiler. Los impuestos al consumo, por otro lado, se aplican a la compra de bienes y servicios. Ahora, dentro de estos tipos principales, existen diferentes estructuras tributarias utilizadas por los gobiernos de todo el mundo. Una estructura común es el sistema tributario progresivo. Bajo este sistema, a medida que sus ingresos aumentan, también aumenta el porcentaje de impuestos que paga. Esto significa que los individuos de mayores ingresos pagan una tasa impositiva más alta que los individuos de menores ingresos. Otro tipo de sistema tributario es el impuesto plano, donde todos pagan el mismo porcentaje de sus ingresos, independientemente de cuánto ganen. Algunos argumentan que un impuesto plano promueve la simplicidad y la equidad, mientras que otros creen que impone una carga más pesada a las personas de bajos ingresos. Además de los impuestos sobre la renta, también puede encontrar impuestos sobre la nómina. Estos son impuestos que financian programas sociales específicos como el Seguro Social y Medicare. Los impuestos sobre la nómina generalmente se deducen directamente del cheque de pago de un individuo. Pasando a los impuestos al consumo, un tipo común es el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas se aplica a la compra de bienes y servicios en el punto de venta. El porcentaje del impuesto sobre las ventas varía según la jurisdicción, con algunos estados o países que tienen tasas más altas que otros. A diferencia del impuesto sobre las ventas, existe otra forma de impuesto al consumo llamada impuesto al valor agregado o IVA. El IVA se evalúa en cada etapa de la producción y distribución, siendo las empresas a lo largo de la cadena de suministro responsables de recaudar y remitir el impuesto. Esto significa que la carga del impuesto finalmente se transfiere a los consumidores. Ahora que hemos cubierto los diferentes tipos de impuestos, exploremos su propósito. Los impuestos cumplen varias funciones importantes en la sociedad. En primer lugar, proporcionan al gobierno los fondos necesarios para financiar bienes y servicios públicos que benefician a toda la población. Los impuestos también tienen el potencial de influir en el comportamiento. Por ejemplo, los gobiernos pueden imponer impuestos más altos a ciertos bienes, como cigarrillos o bebidas azucaradas, para desalentar su consumo y promover la salud pública. Además, los impuestos se pueden utilizar como herramienta para la redistribución del ingreso. Los sistemas tributarios progresivos, donde los individuos de mayores ingresos pagan tasas impositivas más altas, tienen como objetivo reducir la desigualdad del ingreso transfiriendo riqueza de los ricos a los pobres. Por último, los impuestos desempeñan un papel en el funcionamiento de la economía. Los gobiernos pueden utilizar la política fiscal, incluidas las tasas impositivas y el gasto público, para estimular o frenar el crecimiento económico. La reducción de los impuestos puede fomentar el gasto de los consumidores y la inversión empresarial, mientras que el aumento de los impuestos puede ayudar a reducir la inflación o financiar inversiones públicas. Comprender los conceptos básicos de los impuestos es crucial para tomar decisiones financieras informadas y participar en la vida cívica, ya sea presentando su propia declaración de impuestos o abogando por cambios en las políticas tributarias. Comprender estos conceptos le permite navegar por el panorama tributario con confianza. Así que, la próxima vez que escuchen el término impuestos, recuerden que no se trata solo de que se le quite dinero. Los impuestos dan forma a nuestra sociedad, financian servicios esenciales y pueden desempeñar un papel en la creación de un futuro más justo y próspero para todos. Ahora que entendemos los conceptos básicos de los impuestos, profundicemos en algunos conceptos adicionales que es importante captar. Uno de estos conceptos son las deducciones fiscales. Las deducciones fiscales son gastos que los individuos o las empresas pueden deducir de sus ingresos imponibles, reduciendo la cantidad de impuestos que deben. Las deducciones comunes incluyen intereses hipotecarios, ciertos gastos médicos y contribuciones caritativas. Otro concepto importante son los créditos fiscales. A diferencia de las deducciones, que reducen la cantidad de ingresos imponibles, los créditos fiscales reducen directamente la cantidad de impuestos adeudados. Esto significa que si tienes un crédito fiscal de $1,000 y debes $2,000 en impuestos, el crédito reducirá tu obligación tributaria $1,000 Los créditos fiscales comunes incluyen el crédito fiscal por hijos, los créditos educativos y los créditos de energía renovable. Comprender su tramo impositivo también es crucial. Los tramos impositivos son rangos de ingresos que corresponden a una tasa impositiva específica. A medida que sus ingresos aumentan, puede pasar a un tramo impositivo más alto, lo que resulta en un porcentaje más alto de sus ingresos.
Es importante tener en cuenta que solo los ingresos dentro de cada tramo impositivo están sujetos a esa tasa impositiva específica, no a todos sus ingresos. Además, es importante estar al tanto de las estrategias de planificación fiscal. La planificación fiscal implica tomar decisiones financieras estratégicas durante todo el año para minimizar su obligación tributaria. Esto puede incluir acciones como contribuir a cuentas de jubilación con ventajas fiscales, maximizar las deducciones y cronometrar ciertos ingresos o gastos para reducir los ingresos imponibles. Comprender las leyes tributarias en su país o estado también es crucial. Las leyes tributarias pueden cambiar con el tiempo, y es importante mantenerse informado sobre cualquier actualización o modificación que pueda afectar su situación tributaria. Consultar con un profesional tributario puede ser útil para navegar por leyes tributarias complejas y maximizar sus beneficios fiscales. Ahora, cambiemos nuestro enfoque a la importancia de mantener registros detallados cuando se trata de impuestos. El mantenimiento preciso de registros es crucial para informar adecuadamente los ingresos, reclamar deducciones y minimizar el riesgo de una auditoría. Mantener registros organizados de sus transacciones financieras, recibos y documentos relacionados con impuestos hará que el proceso de presentación de impuestos sea mucho más fluido. A medida que navega por el mundo de los impuestos, también es importante estar al tanto de las estafas fiscales y las actividades fraudulentas. Desafortunadamente, hay individuos y organizaciones que buscan aprovecharse de los contribuyentes participando en robo de identidad, declaraciones de impuestos fraudulentas u ofreciendo esquemas fiscales fraudulentos. Estar alerta y mantenerse informado sobre estafas comunes puede ayudarlo a protegerse de ser víctima de estos esquemas. Otro aspecto a considerar es el papel de los profesionales tributarios. Si bien ciertamente puede navegar por el proceso de presentación de impuestos por su cuenta, buscar la asistencia de un profesional tributario puede brindar una valiosa experiencia y garantizar que está maximizando sus deducciones y créditos tributarios. Los profesionales tributarios también pueden brindarle asesoramiento sobre escenarios tributarios complejos o representarlo en caso de una auditoría. Es importante tener en cuenta que los impuestos no son un concepto único para todos los diferentes países, estados y municipios tienen sus propias leyes y regulaciones fiscales. Es crucial comprender los requisitos fiscales específicos en su jurisdicción y cumplirlos en consecuencia. Por último, toquemos brevemente el tema de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son jurisdicciones que ofrecen impuestos bajos o nulos para individuos o empresas. Estas ubicaciones son a menudo utilizadas por individuos o corporaciones para minimizar su responsabilidad fiscal legalmente. Sin embargo, es importante señalar que el uso de paraísos fiscales puede tener implicaciones éticas, y puede estar sujeto al escrutinio de las autoridades fiscales. A medida que concluimos nuestra exploración de los conceptos básicos de los impuestos, está claro que los impuestos juegan un papel crucial en nuestras sociedades. Financian programas sociales, proyectos de infraestructura y otros servicios esenciales. Comprender los principios básicos de los impuestos faculta a individuos y empresas para tomar decisiones financieras informadas y contribuir al bienestar colectivo de nuestras comunidades. Recuerde, mantenerse informado sobre las leyes fiscales, deducciones, créditos y estrategias de planificación puede ayudarlo a minimizar su obligación tributaria y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya sea que sea un estudiante que comienza su primer trabajo o un propietario de negocio que administra sus asuntos financieros. Tener una comprensión sólida de los impuestos es clave para el éxito financiero. Esperamos que este vídeo le haya proporcionado una comprensión más clara de los conceptos básicos de los impuestos. Recuerde, los impuestos son una parte integral de nuestra sociedad, y mantener una buena comprensión de cómo funcionan puede ayudarlo a tomar mejores decisiones financieras. A medida que continúa en su viaje fiscal, manténgase siempre informado, busque asesoramiento profesional si es necesario, y realice un seguimiento de sus registros financieros.